Muy buenos días, bienvenidos a nuestra cita habitual. Teóricamente son los fines de semana, pero como hoy tenemos fin de semana festivo en Colombia, pues decidimos hacer la Franco Masterclass número 68 en este lunes. Es decir, en este momento estamos operando mercados internacionales o los mercados globales, mientras Colombia está en receso, está en día festivo. ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Primero, porque durante los últimos fines de semana, precisamente durante esos días, se observan o se conocen muchas noticias, hay sobresaltos. Podríamos haber grabado el informe el viernes 20, apenas finalizó la jornada, o incluso el sábado en la mañana, que es normalmente donde estamos en oficina adelantando cosas. A veces cuando las pantallas están fuera de actividad, uno puede concentrarse en otras cositas e incluso adelantar bastante modelación. Pero como los domingos suceden cosas en el mercado asiático y en este caso había festivo, pues nos dimos a la espera de quizás poder incorporar algún tipo de noticia o comportamiento de los ADRs, es decir, acciones colombianas en la bolsa americana. Y con toda esa información, pues poder hacer una estimación mucho mejor. Si no tienen la posibilidad de conocer más información, pues para qué eventualmente se va a adelantar. Y eventualmente esa decisión creemos que fue acertada porque durante este fin de semana y lunes festivo, es decir, hoy, pues los mercados del mundo, o bueno, la madrugada de hoy, los mercados del mundo han tenido bastantes noticias, bastante volatilidad y eso claramente nos va a repercutir en la sesión de mañana. Entonces vamos a lo primero. Entonces, lo más importante es esto. Lo más importante es aquí. Las últimas horas Donald Trump ha generado volatilidad durante el fin de semana, haciendo advertencias a Irán, incluso colocando un rango de ciertas horas y si no ampliaba los ataques. Y esto claramente relacionado con el estrecho de Hormuz. Eso claramente hacía que los mercados asiáticos tuvieran algo de ruido, se esperaba nuevamente tensión, pero vuelve a cambiar de tono y eventualmente le da a conocer esto a los mercados. Pospone los ataques a Irán y habla básicamente que las conversaciones van bien. Esto tiene varios matices. El primero es que esto básicamente es una manipulación abierta, clara y bastante descarada de los mercados. Y lo segundo es que pues este tipo de eventos como tal no los podemos controlar. Yo no puedo ir a la estadística a decir calcule el sentido del humor de Donald Trump o qué tipo de manipulación está dando. No, quizás lo que más se acerca ligeramente es poder simular algunos efectos y luego con esos efectos pedirle a los datos calcúleme las variables Y o calcúleme los efectos sobre ciertos papeles. Ahora, con este cambio de tono, que básicamente es una moderación, porque pasó de básicamente amenazar un ataque e Irán haciendo lo mismo en respuesta, a decir estamos conversando, pues los mercados prácticamente han dado la vuelta. ¿A qué me refiero con han dado la vuelta? Que básicamente las materias primas que iban en negativo, incluyendo materias primas, petróleo, metales y alimentos, pues algunas de ellas han recuperado todo terreno, y petróleo pues va bajando en este caso, y algunas, digamos, están muy cerca al umbral positivo. Y en el tema de los índices, pues tenemos una apertura totalmente favorable. Ya vamos, digamos, a marcar la pauta o contar sobre eso. Entonces, petróleo, en este momento cae cerca del 9%. El petróleo, antes de ese pronunciamiento, Donald Trump iba subiendo cerca del 4%. Y aquí se abre un escenario que ya hemos compartido previamente. ¿Previamente con quién? Con nuestro público de Franco Forecast. Y es el siguiente. Si eventualmente esa conversación de Donald Trump con Irán realmente tiene un buen término, porque con Donald Trump no se sabe, mañana puede ser que las conversaciones no finalizaron en nada y la tensión puede disminuir. Pero el tema es aquí, el tema es que esta variable, es decir, petróleo, puede tener una caída hasta del 36%. Eso lo hemos conversado, lo hemos mencionado, escrito en nuestro informe del jueves y del viernes con nuestro público. Ahora, ¿me interesa petróleo con una caída del 9? Por supuesto que no, porque puedo tener esto. ¿Me interesa hacer un corto en petróleo? No, tampoco quiero tener ese nivel de estrés. Uno tiene que saber dónde hacer dinero y luego buscar en dónde tiene el mayor número de variables o en dónde tiene el menor número de estrés. Una operación corto me parece bastante compleja, por lo menos para mi estilo de operación. Entonces, por ahora,
Esto tengo que entender que debo verlo desde la barrera. Y si por casualidad ustedes tuvieron la bondad, la suerte de ganarse y de estar montados aún en petróleo, pues mi sugerencia o mi opinión es simplemente moneticen. No se va a poder vender en máximos, ¿de acuerdo? Vale, ahora, ¿qué sí me interesa y en qué sí hemos tomado posición e incluso hace poquito podríamos ampliarlo? Claro, el mercado asiático no me dejó hacerlo porque yo estoy en dos horarios diferentes, pero por ejemplo la plata iba cayendo cerca del 12%, ¿sí? En este momento la plata spot va subiendo 1,20 y el oro tiene una caída similar cerca del 9%, solamente cae en este momento unos 71. A mí me interesa a través de los ETF seguir aumentando parcialmente o los segundos testeos de oro y eventualmente los ETF correspondientes a plata. Mejor dicho, a mí este desorden de metales sí me parece correcto. ¿Por qué correcto? Pues básicamente porque están fuera de métricas, porque la clasificación está en compra escalonada y porque parte de las liquidaciones que se observaron entre jueves y viernes fueron liquidaciones puntuales de fondos llamados a mar. Y entre otras cositas que nos hacen considerar que este desorden sí nos gusta. Esto vamos a esperarlo un poco más prudente, un poco más fuerte, ¿vale? Viendo el escenario de la barrera. Ahora, ¿cómo vamos en esta primera parte del día? Porque es tempranito, son más o menos las 9 pasaditas, 9:30 de la mañana. Entonces, índices americanos con cifras positivas, porque el mercado quiere casarse con la expectativa de que esta tensión bélica pueda aligerarse. Esta tensión bélica no le sirve a nadie. Claro, inicialmente Estados Unidos e Irán podrían decir que son ganadoras cada uno bajo su juicio, pero realmente esta situación no le ayuda al mundo. Tenemos un petróleo persistente cerca de un mes a esos niveles, por encima de $100, y eso claramente trae un eco nocivo al mundo en temas de inflación y posteriormente a la posibilidad de recesión. En esta última quiero que sigan estando muy atentos, ¿de acuerdo? Entonces realmente ojalá esta tensión o esta preocupación global se pueda aligerar. Las coberturas pues hacen lo propio cayendo cerca del 9%. Esta cobertura incluso está fuera de rango, esta cobertura para que la podamos operar tiene que ubicarse a 17,10 o 16,30. Entonces estamos bastante lejos, 24,59. Y para que eventualmente alguien decidiera hacer un corto, esto debería estar en 33. O sea que ninguno de los dos patrones está activo. ¿En dónde observamos utilidades en nuestro portafolio? En la parte de los iShares de la TAM. Nosotros tenemos posición y en la medida en que eso ha tenido traspiés o caídas, lo que hemos hecho es simplemente ir comprando de forma escalonada. Mire, por ejemplo, lo que hemos hecho con Perú, lo que hemos hecho con Brasil, lo que hemos hecho con Brasil, lo que hemos hecho con Argentina. Ahí hay valor, señores, ¿vale? Estos son los mercados en contado, es decir, como el spot, pero para yo poder invertir en otros mercados, pues necesito un instrumento. Estos son los instrumentos que lo replican en parte. Y si vamos a la parte de activos que les hacemos un poco más de seguimiento que compartimos con ustedes, pues tenemos en este momento un resultado favorable para Novan de cerca del 5,5%, Bancolombia cerca del 2,66%, Aval cerca del 2,17%. Para en el caso de Aval, pivote amplificador de tendencia es 4,28, ahí les regalo ese pivote. ¿Qué quiere decir un pivote amplificador de tendencia? Dependiendo si es positivo o negativo, allí se dispara o se aceleran las operaciones. Y ese escenario o la clasificación de pivotes tiene en Franco Forecast un 85% de éxito. Cada vez que nuestra planilla ubicamos los pivotes de compra y los de venta y en la mitad los papeles tienen esos pivotes, ahí hay que poner muchísima atención porque eventualmente es donde se aceleran los trades, ¿de acuerdo? Tenemos avance en mineros de 5,23, tenemos una pequeña recuperación en Tecnoglass. Así que la apertura de semana favorable. Colombia pues está en día festivo, así que lo más seguro es que se manipule precisamente lo que es Bancolombia, lo que es Aval, lo que es Ecopetrol, para generar eventualmente una apertura favorable mañana en el mercado de Colombia. ¿De acuerdo? Listo. Señores, completamos la clase número 68. Para quienes aún no nos siguen en el canal, aquí está, es Diego Franco BBC. Todas mis redes sociales tienen básicamente el mismo usuario. En todas tratamos de compartir contenido. Y los invito a que sigan el canal, porque yo sé que ustedes ven la información, pero muchas veces no la ven cuando pues, el informe realmente se da en vivo o se publica.
Y les sugiero que sigan el canal porque en el corto plazo se van a dar algunas publicaciones en vivo o publicaciones que tienen un impacto directo en el mercado. O bueno, que esa información ustedes la pueden tomar para hacer algún tipo de gestión en el mercado. Así que si usted sigue el canal y se publica alguna información, usted va a ser el primero básicamente en tenerla. ¿Sí? Va a alumbrar la campanita, creo que hay una campanita ahí debajo. Entonces, bueno, vamos a la número 68, capítulo 1. Recuerden que estas clases se graban 2 capítulos. Un capítulo 1 donde hablamos de TED, de dólar, de acciones. Hay un capítulo 2 con cositas mucho más detalladas y eso hace parte del beneficio de la membresía. Recuerden que Franco Forecast tiene 4 beneficios. Primero, el diagnóstico. ¿Qué está haciendo usted? Si va por el camino correcto o no. Segundo, el boletín diario con los precios de pivotes amplificadores. Tercero, el acceso a la clase número 2. Y cuarto, acceso a Twitter de Franco Forecast, un Twitter privado, donde se comparten métricas, donde se comparten datos. Yo trato de darle a usted todo sencillito, ¿sí? La decisión puntual ya es de cada uno, pero ahí tienen cositas tan claras que eventualmente solamente es tener un poquito de disciplina, hacer el pedacito propio y ya con eso pues se tienen más argumentos para poder hacer la tarea. Y este Twitter sí es totalmente abierto. Este es mi Twitter Diego Franco BBC. Aquí compartimos opiniones, comentarios, gráficas, datos, críticas, de todo. Este es mi contacto. Yo sé que a lo largo de este informe sale mi correo electrónico, pero si usted necesita un contacto mucho más rápido conmigo, pues simplemente le da clic. Este es mi WhatsApp. Y normalmente cuando yo chateo con alguien le digo, envíeme un audio, cuénteme en un audio para qué me necesita y en qué le puedo ayudar o qué duda tiene. Cuando usted tiene la posibilidad de tener un audio, usted se puede expresar con mucho más detalle y yo en respuesta le puedo enviar un audio ayudándole en lo que está en mi alcance. Aquí está Franco Forecast, señores, 40 días de garantía. Si en 40 días lo que yo le comparto, lo que le comparte Franco Forecast, mi grupo, pues no le convence, pues simplemente nos escribe y hacemos devolución del dinero, ¿de acuerdo? Y este era un comentario que compartíamos el día viernes y es algo, uno a veces ve cosas tan claras en la pantalla y es que básicamente nos están regalando dinero, nos incluimos, yo tengo compañías, pero estoy en el mismo grupo, es decir, señores, tienen compañías muy económicas. No se enfoque, voy a colocarme aquí completo porque es que eso tiene que ser la lección más importante. Miren, para aquí. Hubo muchos años atrás en donde yo también me enfocaba en qué rebalanceo compraba una acción, en qué rebalanceo vendía una acción, entre otras cosas, ¿sí? En que el volumen fuerte está comprando, de que por aquí va el tema. No, me di cuenta que por ahí no era. O por lo menos me di cuenta que tenía un método mucho mejor, ¿sí? Que es el método sencillo, digamos, en el mercado. La preocupación número 1 no tiene que ser quién está comprando, o quién sí o quién no, qué rebalanceo es, o qué firma comisionista hace un informe en donde confirma mi opinión o la descarta. No, mi tarea es sencilla, es encontrar compañías económicas y luego intentar pagar lo menos por ella y tener un método de gestión uniforme y disciplinado. Eso es todo. No pierdan tiempo calculando flujos, no pierdan tiempo calculando rebalanceos, porque son tareas ineficientes. Concentre ese tiempo en investigar muy bien su compañía para que cuando haya volatilidad no salte por la ventana, no vaya a Twitter a quejarse de la vida y de su portafolio o básicamente no se retire del mercado y se vaya a llorar a la casa. Si usted conoce muy bien lo que tiene, entonces pare de contar. Usted sabe a dónde va a llegar. Cualquier volatilidad en el medio se puede tomar y si por cosas de azar y de suerte el mercado le da precios mejores, simplemente seguimos haciendo la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esas cosas. Y también estamos en Twitter, en Facebook, señores. Por aquí tenemos una página en Facebook donde también compartimos opiniones, comentarios. Bueno, es decir, acceso a nuestros informes en la parte gratuita tienen muchísimo, ¿sí? Hago esa mención porque a veces me dicen es que solamente lo que comparte usted está en la membresía. No, el 80% de mi contenido es gratuito. Ese pedacito de la membresía pues ya es para quien necesite algo mucho más especializado. Y quiero decirles
que prácticamente la membresía se paga sola. ¿Sí? No quiero, digamos, sonar un poco sobrado, pero sabemos lo que entregamos, porque eso es lo que yo también utilizo en mi portafolio. Sabemos en qué nos va bien, sabemos en cuáles no estamos rentando o en cuáles hemos tenido fallas. Y la curva de aciertos es mucho mejor, es mucho más amplia. Entonces, sabemos que se paga absolutamente sola y sabemos, y esto todavía es más importante, que ustedes me escriben y me dicen, he aprendido a hacer esto mejor, ahora pienso diferente a esto, a como lo hacía antes de entrar a la membresía. Y eso yo creo que es el atributo más importante, porque sí, hacer dinero, sí, eso lo hacemos, ¿sí? Y eso, digamos, un servicio lo puede hacer independientemente sea el mío o cualquiera. Pero que usted tenga la oportunidad de cambiar un poquito la forma como usted hacía las cosas, de mejorar la ansiedad, de pensar con claridad a pesar del ruido, yo creo que esa es la mejor ganancia y es la invitación final. Ese es mi aporte. Si todo el grupo que está conmigo piensa mejor a lo que lo hacía hace unos años atrás, yo me siento ganador al 100%. ¿Listo? Señores, tenemos un pequeño defecto, o bueno, lo tiene la bolsa, y es que la bolsa en los últimos 5 minutos del día viernes no reportó las cifras completas. ¿Vale? Hay unas cifras en las plataformas y trading que difieren mucho de lo que sucedió en la bolsa en los 5 minutos. Incluso el índice de la bolsa como tal no es correcto el que publicó la bolsa. No sé si mañana, cuando la bolsa comience, haga algún tipo de actualización y esto lo ponga correcto. Por lo tanto, tenemos una pequeña limitación. Hasta el momento no hemos encontrado certeza absoluta de los precios en plataforma, tampoco en plataforma y trading. Porque resulta que en la plataforma y trading, nos colocamos acá, la plataforma y trading, en algunas plataformas, a veces una operación de 1 millón mueve el precio, pero realmente 1 millón no es el estándar para establecer un nuevo precio. ¿Sí me hago entender? Entonces hay plataformas donde no sabemos incluso si el cierre que nos está mostrando es el correcto. En algunos activos sí es muy notorio, porque la última operación pues, fue más de 14 millones de pesos o más de 20, o más de 100 para los que marcan por más de 100, entonces se puede uno establecer. Pero en la gran mayoría tenemos algunas dudas de saber si realmente incluso las plataformas están marcando el precio correcto. Eso quiere decir que hasta el momento no hemos resuelto la publicación de datos para mañana en la mañana de Franco Forecast. Franco Forecast tiene una publicación de datos para Estados Unidos, para Mercado Global Colombiano y para Acciones Colombia. En Acciones Colombia no hemos encontrado cómo incorporar los datos. Entonces, tenemos ese pendiente de saber cómo va a llegar mañana el resultado de Colombia, ¿vale? Y para Colcap no está actualizado acá. Permítanme un segundito, miramos, tiene que ser 2230. Este no es el de la bolsa. Investing sí lo tiene mejor, que es 2230, y eso coincide con Bloomberg, con la plataforma, y coincide con Reuters, a no ser que Bloomberg y Reuters Investing estén mal. Pero como la bolsa no actualizó los 5 minutos de la subasta, pues claramente asumimos que tampoco actualizó los últimos 5 minutos del índice, ¿vale? Aquí creo que lo estoy mostrando por aquí. Entonces es 2230 y no 221.01. De pronto alguno de ustedes está analizando el mercado y no ha tenido en cuenta ese pequeño detalle. Es decir, no tenemos precios de cierre correctos para acciones locales, ni tampoco para índice. Aunque el índice lo tomamos de Bloomberg y con eso podemos correr algunas cifras, algunos datos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, señores, démosle un vistazo rápidamente a la deuda pública, porque durante la semana que culminó, es decir, la semana que culminó el viernes 20 de marzo, tuvimos salidas de capital de, sobre todo, bonos en VRs. El gobierno sigue colocando deuda y los operadores siguen teniendo dudas sobre el control de inflación y eventualmente hay operadores que están tomando ganancias. Aunque hay coyuntura global compleja, los extranjeros no nos están viendo de forma tan arriesgada. Ya ahorita vamos a mirar eso. Simplemente fue una recomposición muy puntual que golpeó en este caso un poco más los ADRs. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un gobierno con una relación fiscal deficiente, pero que sigue colocando deuda y se ufana de colocar deuda con buen apetito, pero se le olvida que para lograr ese apetito ha tenido que pagar de más. Entonces uno tiene que darse cuenta que a veces el peor enemigo termina siendo el mismo gobierno, que eso claramente será temporal. Señores, los títulos que mejor comportamiento tuvieron fueron los títulos de la parte corta todavía, que son los títulos de 2036, 35, 30 y los dos de 2036, 35, 31 y las dos referencias de 2030, y donde el mercado hizo ajustes también en la parte corta
En el 2026, pues esto va a generar volatilidad porque ya está próximo ese vencimiento. La parte larga, tuvimos como los dos extremos, el más cortico de los bonos y el más largo de los bonos, ¿sí? Los bonos tasa fija, los 2058, ¿vale? Pero digamos que hubo una mejor relación favorable, ¿sí? Hay más verdes que rojos, digámoslo así. Seguimos considerando que aquí hay valor, señores, que aquí hay plática bastante interesante. En la parte intermedia sobre todo hay plática. Y nosotros seguimos manteniendo posición en bonos. ¿Cuál es la ventaja que yo tengo? Y es la que yo siempre les he dicho a ustedes. Cuando ustedes van a una firma comisionista de bolsa y empiezan a mostrar un perfil de actividad interesante y una cuantía más o menos interesante, las firmas a ustedes le van a abrir el abanico de muchas cosas, de muchos productos. Bonos corporativos, bonos de deuda, tasa fija, OERs, derivados, futuros, portafolio internacional, carteras colectivas, le van a abrir un montón de escenarios y en muchas cosas le van a ofrecer apalancamiento. Para prestar no hay problema, le ofrecen a usted buenas tasas de interés y buenos plazos, pero cuando el mercado se vuelve turbulento y complejo, el cobro es más complejo, es más difícil. Y muchas veces la gente termina vendiendo un activo no porque haya pensado mal, porque un activo puede comprarse acá, este es el destino, pero puede hacer esto en un momento. Y muchas veces el apalancamiento hace que usted, a pesar de que va a ganar acá, como está en una situación temporal, aquí lo llamen a exigirle más dinero que usted no tenga y tenga que vender el portafolio bajo pérdida. Entonces lo que yo les sugiero es, si usted está considerando este tipo de productos, primero tienen que entender qué es lo que va a hacer y segundo, olvídese del apalancamiento. Si no le alcanza, no opera, ¿vale? Nadie sabe lo perjudicial que es un apalancamiento hasta que usted se enfrenta a una situación compleja. Yo hace mucho tiempo operaba con apalancamiento y también tuve un periodo donde los mercados estuvieron con una volatilidad fuertísima, en 2015, 2017 quizás, y ahí donde uno se da cuenta lo complejo que es tener un dinero en apalancamiento. Afortunadamente uno logra acomodar las variables, pero termina uno sufriendo y tensionándose bastante y uno dice, no, creo que esto ya no es mi tipo de operación. Y como ustedes han podido notar, sobre todo quienes me siguen hace 22 años, yo he cambiado con el tiempo mi método de inversión y les aseguro que me caso con este último. Y en este último el apalancamiento no está. Ahora, ustedes me dirán, pero Diego, si no podemos acceder al mercado, porque aquí el monto mínimo son 500 millones, pero con 500 millones no se hace nada, hay que tener por lo menos 3.000, ¿vale? Entonces usted me dice, pero Diego, si no puedo ingresar al mercado de valores, al mercado de TES, pues ¿qué sentido tiene seguirlo? Pues lo que pasa es que como aquí interactúan grandes billeteras, aquí se refleja un poco más cómo nos están viendo los extranjeros. No es que yo los copie, ojo, no es que si yo compro un activo y un extranjero lo vende, entonces yo cambio de opinión y lo vendo también, no. Pero aquí uno muchas veces puede saber de qué magnitud están catalogando a Colombia. Aquí, por ejemplo, los riesgos fiscales se ven mucho más y los riesgos políticos se expresan un poco más. Muchas veces en el mercado de TES hay una realidad muy diferente al mercado de acciones. Muchas veces en el mercado de TES hay un rally y en el mercado de acciones la gente está liquidando, saltando por la ventana. Entonces muchas veces en el mercado de TES yo puedo interpretar qué puede venir más adelante para el resto de mercados. Muchas veces aquí en el mercado de TES o están liquidando y en el mercado de renta variable están subiendo, ¿vale? Hay muchas carteras indexadas, carteras que compran TES y tienen que comprar también acciones AAA. Entonces se complementan los análisis y la idea de expresarles esto es que usted aquí puede entender más o menos qué están haciendo los grandes fondos, cómo nos están viendo. Entonces usted se va a su servidor y básicamente ubica TES en línea, Banco República, Sistema Electrónico de Negociación, y usted los puede ver en línea. O en la bolsa de valores usted también puede ver los TES. Y es bueno que le haga seguimiento. Independientemente usted opere en acciones solamente, hágale seguimiento a los bonos, así como también le hace seguimiento a dólar. La medida en que usted tenga una visión mucho más amplia de la economía, usted puede tener más argumentos de decisión. Ahora, aquí hay chances, pero ustedes saben que a mí me gusta saber dónde el mercado salta por la ventana. Y el mercado saltó por la ventana en los bonos UVEs. Mire, por ejemplo, este bono perdió 14%, 87 puntos básicos, que es bastante platica. Un punto básico puede estar entre 300.000 pesos hasta 1.500.000. Entonces, básicamente calculen, ¿vale? Calculen. El marzo de 2027, el segundo bono que más perdió fue abril de 2029.
Expectativas de inflación no se están anclando, rotación de portafolios y eventualmente un mal comportamiento de la curva de los Estados Unidos. Ahí también hubo desorden, aquí también hay efectos, pero aquí también hay plática. Y esta parte corta, este 14.67 a mí me interesa, ¿vale? Aquí básicamente está la gráfica de cómo fue el comportamiento, la línea amarilla la última semana y la azul es la semana pasada. Entonces tuvimos prácticamente parte corta y parte media, un mercado que vendió, remató los test. Y yo repito, ahí hay plática. ¿Listo? Ahora, esa plática no está saliendo, porque uno a veces dice, están vendiendo test para sacar del país. No, esa plática se está quedando aquí para mirar un poquito mejor cómo suceden las cosas. Esta es una gráfica de dólar, señores, dólar Colombia. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hubo bastante volatilidad el viernes porque en medio de todo el mercado asume que los fines de semana es donde Donald Trump genera volatilidad. Y de alguna u otra forma es porque el mercado también tiene esa expectativa que en algún momento los precios de petróleo moderen. Y si moderan, pues la expectativa de entradas de capitales a Colombia también modera, ¿vale? Y porque hay un pequeño rezago, el dólar debería estar un poquito más alto, ¿vale? Esta fue la señal del viernes, una señal alcista, pero esta es una vela de confiabilidad limitada, ¿vale? Las velas tienen como unas formas, si se dan cuenta que esta figura no es igual que esta no es igual que esta y esta no es igual que esta. Estas dos son parecidas, a excepción de que a esta de aquí le hace falta esto, que son los máximos, y estos palitos de aquí, que son los mínimos. Esta vela es de baja confiabilidad, así que bajo esta metodología, sí tenemos una intención alcista, pero con baja confiabilidad. Tenemos que ir a mirar otros métodos o otros análisis que nos puedan dar un poquito más de información, ¿de acuerdo? Vale. Señores, la semana pasada, a pesar del ruido global, Colombia se fortalecía, nuestro peso se fortalecía cerca del 1,93%, seguido del peso de Argentina y seguido del sol peruano y el boliviano. Nos desligábamos temporalmente del efecto Brasil y el peso mexicano. Esos dos explican en mayor cuantía la varianza o el comportamiento promedio de nuestra moneda, pero estaba favorable o hablaba muy bien que nos pudiéramos desligar, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, esta semana pasó lo contrario. Esta semana nuestro peso colombiano sí perdió, fuimos los mejores, los que más salimos, pero no hubo volumen, fuimos los segundos que más perdimos, pero no hubo volumen alto de negociación, 1.200 millones de dólares, es decir, el volumen de test se está quedando aquí, el que está saliendo son por giros puntuales. ¿Cuál fue la moneda que más perdió? Peso chileno 1,01%, nosotros 0,62%, Perú 0,54% y lo que es boliviano 0,14%. El que más ganó fue el paraguayo, 0,86%. Este es el DXY, que es el dólar global. El dólar a nivel global disminuyó 71, perdón. Argentina menos 0,48%, México 0,24%, el uruguayo menos 0,21%, Brasil 0,18%. Esto que está en verde es que la moneda emergente se valorizó, digámoslo así, frente al dólar. ¿Qué teníamos la semana anterior en temas de pivotes? ¿Sí? Nosotros tenemos un escenario de ocurrencia, pero yo quiero hacer una aclaración con esta palabra ocurrencia porque alguien me lo dio a entender. Me dio a entender si es que nosotros colocábamos datos que se nos ocurrieran o imagináramos que iban a pasar. Y no, la verdad no es que aquí coloquemos algo a nuestra discreción o a nuestra conveniencia, no. Nosotros tenemos para el dólar, tenemos un modelo llamado Arimax, ¿sí? Que básicamente son modelos de series de tiempo, en donde, en palabras sencillas, lo que hacemos es buscar qué dato pasado o qué cantidad de datos pasados aportan para el pronóstico del dato futuro, ¿sí? Ya sea el dato futuro mañana, pasado mañana o en un mes, ¿vale? Con otros complementos. Entonces, básicamente lo bautizamos así porque son posibilidades dentro de la gama de pronósticos. Y para nuestros datos o para nuestra medición propia de empresa, solamente los pronósticos por encima del 85% de efectividad son los que para nosotros son viables, ¿sí? Alguien podría decir que un 78% es viable porque si uno analiza de 0 a 100, pues 51 ya es una probabilidad a favor, pero son probabilidades muy bajitas. 70 también es a favor, sí. Pero yo he intentado siempre tener la misma rigurosidad que pueden tener la estadística aplicada al método clínico.
Cuando usted hace una investigación clínica, el componente de error es marginal y lo que trata usted de hacerlo lo más pequeño, porque pues, es diferente hacerlo con un proyecto social. En la parte clínica son procesos o conclusiones que usted aplica en el ser humano y básicamente usted no se puede permitir un grado de error grande. Yo quiero pensar, y no estoy pensando aquí que la vida es igual que el dinero, no. Lo que quiero mirar, lo que quiero siempre buscar es la máxima exigencia de tener errores lo más pequeño posible. ¿Con 51% cualquier modelo pasa? Sí. ¿Con 65% cualquier modelo pasa? Sí. ¿Con 70% sí? Aquí solamente pasa con 85%. ¿Que sean 2 operaciones al año con 85%? Sí. ¿Son 2? Eso se hace. ¿Son 3? Eso se hace. ¿Es ninguna? Ninguna. Pero queremos tener un rigor científico para hacer las cosas en la medida de lo posible. Entonces, la semana anterior teníamos estos dos pivotes, el 3732,27 y el 3789,46. Solamente tuvimos cumplimiento del primero. Ahora, ¿qué tenemos para esta semana? Para esta semana tenemos estos dos escenarios totalmente viables. Entonces, el 100% de probabilidad, 3755,27, dólar cerró 3720 y el modelo me dice, raspando, digamos el tema, 8501, el dólar puede alcanzar, está dentro de lo posible, 3.812,36. Ahora, ¿para qué le sirve esto a alguien conocer estos escenarios de dólar? Primero, por si usted está montado en dólar, saber hasta dónde puede tener utilidades, o si está usted hacia el lado inverso, cuál puede ser la máxima pérdida que puede tener. Esto es como algo muy parecido al VAR que tenemos de acciones, ¿vale? Pero también le hace a usted una idea de qué efecto pueden tener los componentes globales. Ahora, aquí hay otros escenarios de ocurrencia, pero mire que no completan el 85%. Con el cierre del martes, vamos a recalcular estos otros tres. Debo mencionar que tenemos una exigencia mucho mayor en este pronóstico porque tenemos un lunes festivo. Y en el lunes festivo, aunque el mundo se mueve, yo tengo que repetir el dato del viernes. Y claro, la malla me queda perfecta porque tengo lunes a viernes, pero en realidad el sentimiento del lunes no existió. Entonces, tenemos un grado de exigencia bastante grande, ¿vale? Ahora, si vamos por este análisis de momentum, tenemos un dólar, es que esta es la parte verde, y una gráfica, digamos, de reacción, la línea roja. La gráfica verde está por debajo de la gráfica roja, pero está intentando romper esa línea roja, que esto básicamente coincide. Bueno, ya ahorita les muestro algo. O mejor aquí voy a adelantar. Y es este nivel. El dólar salió 3.720, ¿cierto? Hay una zona, pivote amplificador, que es 3.728.32. Este 3.728.32 coincide con esto rojito. Mejor dicho, donde el dólar rompa esa figura que acabo de mencionar, entonces vamos a tener precios al alza en dólar. Ese 3.812, que parece hipotéticamente complejo, se puede dar, ¿vale? Pero el dólar necesita confirmar esta zona 3.728,93. Esto no sale de una gráfica técnica, señores. Esto no sale de... Sí, de ver... No, esto simplemente es el derivado de los modelos de series de tiempo. Si usted quiere saber sobre eso, esto es información pública. Usted simplemente va a su buscador y ubica series de tiempo. Va a conocer ARIMA, ARIMAX, modelos Garch, esas cositas. Nosotros al final hemos colocado como nuestro propio componente, pero básicamente nos basamos en series de tiempo, ¿vale? Eso no es ciencia oculta ni es algo complicado. No, como todo lo nuevo, amerita tiempo. Pero ya después de que usted lo domine, ya usted está al otro lado del negocio. ¿Listo? Vale. Tenemos análisis de RSI. RSI se ubican sobre venta. Están 28.71. Recuerden que RSI por debajo de 30 es sobre venta. Y eso teóricamente nos empieza a mostrar que eventualmente la valoración de dólar o la reacción de dólar debería ser más adelante mejor. Todo esto es sobre ventas donde uno eventualmente empieza a comprar. Durante la semana nosotros les decíamos que precios cercanos a 3.650 eran básicamente compra escalonada y por encima de 3.755, 3.768 básicamente venta. Entonces tenemos un dólar con una alta posibilidad de reacción, ¿vale? Listo. Esto es lo mismo. Esto es otra gráfica de impulso-respuesta. Tenemos 3.728 aquí, que es esta línea amarilla. Aquí tenemos 3.768 y por aquí
casi tenemos un 3.890. Por ahora enfoquémonos aquí, en estos dos, 3.728 y 3.768, ¿vale? Listo. Tenemos esto. Bueno, análisis ya más conocidos para ustedes, que son promedios móviles de 5 días, pues el mercado se ubica por encima, promedios móviles simples, perdón, el mercado se ubica por encima del de 5, se ubica por encima, está pendiente del de 20, se ubica por encima del de 50, se ubica por encima del de 60. Aquí también hay otra señal bastante interesante, porque normalmente, ¿qué hace un dólar después de romper al alza un móvil de 60? Normalmente extiende tendencia. Aquí también podemos tener algo interesante. Se ubica por encima del de 100 y aún se ubica por debajo del de 3000 desde móvil de 200 días respectivamente. Y esta es la gráfica precisamente de los promedios móviles. Aquí están todos combinados, pero aquí en esta parte de abajo está el promedio móvil de 60 días, creo que está aquí. Aquí. Y aquí se muestra pues esa posibilidad también, o esa intención que tiene dólar de poder buscar niveles superiores. Entonces, vamos a los datos. 3.728, aquí 3.728 y 32. Si el dólar arranca la semana rompiendo esos niveles, puede tener una mini fuga, y esto claramente pues tendrá afectaciones en los ADRs, en la valoración de TES y eventualmente en el comportamiento de acciones, ¿vale? Bueno, esto está ligado, ¿no? ADR con ADR, si el ADR arriba, con tasa de cambio arriba, pues básicamente acciones también arriba, las que están, digamos, ligadas a ese escenario. Entonces ya sabemos lo que puede pasar en TES, ya sabemos que en VRs estamos comprando, estamos recogiendo, y en acciones pues tenemos algo interesante. Primero, el cierre del viernes tuvo un error, y no un error nuestro, no un error de digitación, sino que tuvo estos dos componentes, tuvo el cruce del H-Colcel y el FTSE, que son rebalanceos, que básicamente son operaciones que están ligadas a volumen, más no a la calidad del activo. Por lo tanto, es posible, bueno, suele suceder que lo que los rebalanceos venden, a veces se termine convirtiendo en una oportunidad, y los que el rebalanceo compra, se termine convirtiendo también en una oportunidad, pero para vender, para monetizar. Y el desorden que tuvimos el viernes tiene que ver con eso. ¿Qué pasó por acá? Y también un segundito que se nos abre por aquí un broker sin querer. Listo. Entonces, los datos que vimos el viernes, tanto arriba como abajo, son temporales. El martes el mercado debe corregir tanto lo que subió, moderarlo, y lo que cayó, también moderarlo. Y me gustaría más ver la parte negativa, donde el mercado, digamos, castigó. A nivel fundamental que tenemos una región que está mejor valorada que Colombia. Teóricamente, pues por la parte fundamental, también hay un valor importante. Yo lo que hago es coger la valoración completa, le hago un castigo, y ahí es donde realmente me doy cuenta si frente a ese castigo y el mercado hay un valor o no. Por lo tanto, pues en Colombia seguimos viendo cositas bastante importantes. ¿Listo? Nuestro método de operación tiene estas variables, así que a todo esto le hacemos seguimiento para dar una opinión o hacer algún seguimiento. ¿De acuerdo? Listo. La semana anterior teníamos este comportamiento donde lo que era Chile, Argentina y Colombia tenían los mejores resultados, y esta semana tenemos a Colombia también figurando en la lista de mejores bolsas. Y esto habla bien de Colombia, porque a pesar del ruido global, Colombia se ha venido beneficiando en parte. Ahora, aquí hay un pequeño ruido, que es que aunque el viernes esperábamos ganancias, el ruido rebalanceo, aquí hay el ruido de lo que sucedió el viernes, ¿sí? Ahora, lo que es Argentina, Colombia sobresalen, al contrario, pues lo que es Brasil, Chile, México, Perú, con cifras negativas. ¿Listo? Entonces recuerden esto, positivo Colombia. Miren qué otro dato me gusta de Colombia. Por aquí lo tenemos, Miren este artículo. Aquí. Este es el riesgo país, señores. Se supone que entre más baja el riesgo país, quiere decir que nos están viendo mejor, ¿sí? O que nos piden menos prima para poder venir para poder invertir en Colombia. Entonces, el país que mejor comportamiento ENVI tuvo en la semana fue Venezuela, 641. El segundo mejor fue Colombia,
menos 0,36. Nos bajó un poquito el riesgo a pesar del clima político y a pesar de la coyuntura global. Miren de ahí en adelante todo lo que le pasó al mundo, a los mercados de la región. Miren lo que pasó con Paraguay, con Chile, con Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Argentina. Esto explica en parte por qué estos mercados, los iShares de estos mercados estaban cayendo tanto. Claro, hay elementos políticos y fundamentales que básicamente generaron mayor riesgo y los operadores básicamente liquidan. Ahí es donde estábamos comprando. Pero nuestro país se comportó de forma bastante favorable. E incluso por esta variable, el Colcap debería estar, bueno, por esta variable y dos más, porque tenemos acá como un X más otro X2, si no me falla la memoria, y más un X al cubo. Con estas tres variables, el Colcap debería estar un poco más alto, ¿vale? Lo que no me gusta es que el Colcap lo haga todo en el último segundo, porque eso no genera una estructura de comportamiento positivo. Como esto. Mira. Esta es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Claro, esta vela, así como ustedes lo ven, es una vela alcista. Y no le estoy diciendo que en las acciones no haya valor, no. Colombia es un cajero automático, ahí hay un valor importante. Lo que no me gusta es que lo hagan los últimos 5 minutos de negociación. A no ser que sea un poco difícil que fuera una estrategia generalizada del profesional para recoger a todo el público al final del día. Pero es que yo no recogería al público en la subasta, porque tengo 5 minutos para que la gente se me interponga. Yo recogería al público en la última hora. Voy recogiendo al contado y en la subasta dejo algo muy mínimo o ya no dejo nada. ¿Vale? Entonces aquí hay un pequeño componente de error, ¿sí? Que fue esa manipulación del día viernes. ¿Vale? Entonces tenemos que mirar el martes qué va a suceder. Ahora lo más seguro es que si el mercado global termina positivo, pues eventualmente al mercado se le olvide esta corrección y tengamos otra vela favorable. En los primeros segundos es donde vamos a mirar realmente cómo se comporta el mercado. ¿Listo? Tenemos esto, señores. Colcap, línea roja, móvil de 20 días, línea verde, línea blanca, volatilidad superior, y línea blanca inferior, pues volatilidad inferior. Un mercado que está muy próximo a dar una señal de compra también por este indicador o por este móvil. Tenemos un cierre 2.230,71 unidades, esperando que este sea el cierre correcto. Les repito que el viernes hay una distorsión de datos. Y tenemos un móvil de 20 días en 2.234,29 unidades, es decir, que el mercado estaría a nada de poder hacer esa pequeña confirmación de rebote. Si el mercado la confirma, iríamos hasta aquí, hasta esta zona. O el mercado lo intentaría, ¿sí? Se acercaría a esta zona. Esta zona está en 2.411 unidades. El mercado puede llegar a 2.320 unidades y 2.203 unidades. ¿Vale? Por aquí está el comportamiento de los promedios móviles. Y por aquí está el comportamiento del RSI. El RSI como tal no nos da mayor información porque está en 50, o sea, está aquí. Ni compra ni venta. Aquí uno tiene que utilizar otras cositas para poder tener otro análisis diferente. ¿De acuerdo? Y miremos si por aquí tenemos algo adicional. No. En el capítulo 2 que le compartimos a nuestro público, le compartimos el VAR, es decir, el mercado hasta dónde puede subir con 85% de probabilidad o dónde el mercado podría desviarse con 85% de probabilidad. Ese es un dato de membresía. ¿Qué más le compartimos a nuestro público en el capítulo 2? Le compartimos las compañías que están con clasificación de momentum en compra, clasificación de venta agresiva, venta escalonada o mantener, la clasificación para activos americanos, lo que estamos comprando en cartera, y algo supremamente clave, y es que una vez incorporados los resultados empresariales, sumado con el resultado del sector financiero, hemos hecho un recálculo del valor objetivo de Colcap, ¿vale? Y solamente ese dato podría valer incluso 4, 6 o hasta 10 veces lo que cuesta solamente la membresía, porque con la valoración de Colcap usted sabe básicamente a qué le está jugando. Y tenemos una tablita con potenciales futuros, bueno, valga la redundancia, con potencial, digamos, de los activos. Entonces, ahí hay una información adicional, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que me encuentran por aquí, señores. Me encuentran en Twitter. Y cualquier duda o comentario, estamos aquí en mi WhatsApp.
me escriben. Estamos operando hoy, pero estamos aquí atentos a pantalla. Revisemos rápidamente qué más sucede con los mercados. Y creo que los vamos a dejar rodar hasta el momento. Igual es muy temprano, básicamente son las 10:15, básicamente hora local. Veamos cómo se siguen comportando los números, veamos qué otra ventaja le sacamos a los papeles y nos vemos mañana muy atentos para saber cómo Colombia incorpora esta situación positiva y eventualmente cómo se van cumpliendo nuestros análisis. Así que, señores, cualquier cosa con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima sesión.